Buenos días. Buenos días a todos. Soy Ignacio Durán, soy oncólogo médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital Marqués de Valdecilla y me toca moderar ya esta última mesa para los supervivientes después de 3 días intensos, pero creo que muy ricos en conocimiento, y aprovecho para felicitar al doctor Rivera como alma mater de este curso y agradecerle que me haya invitado a participar. Tenemos la mesa número 9, que es la mesa de cáncer geniturinario, y bueno, hemos tratado de hacer una mezcla de oncopromesas y pensamos que cumplen. Hemos hecho la prueba del carné y están todos por debajo del límite que marca el doctor Rivera, y hemos traído a un hombre con tremenda experiencia, el doctor Porta, que en este caso hará un papel de oncosaurio junto conmigo, que ya pasé hace bastante tiempo el punto de corte. De manera que, bueno, vamos a tener 4 charlas. Tratamos de cubrir un poco los temas que han sido más novedosos y más polémicos en cáncer geniturinario. Vamos a tratar del cáncer de próstata M0, el cáncer de próstata resistente a la castración M0. Es un campo todavía con cierta polémica y alguna indefinición, pero sobre el cual se han generado datos muy interesantes recientemente, y vamos a tener la oportunidad de escuchar a Juan Francisco Rodríguez Moreno. Después vamos a revisar otro tema que también me parece que tiene una cierta polémica, que es la inmunoterapia en cáncer de vejiga, y el título también es provocador: inmunoterapia en cáncer de vejiga, café para todos, entre interrogaciones. Luego vamos a hablar de otro tema sobre el que se han generado datos y se siguen generando constantemente, como es la adyuvancia en cáncer renal, y tendremos a Guillermo de Velasco del Hospital 12 de Octubre. Y cerraremos con la charla a cargo del doctor Porta, que viene desde Pavía, en Italia, el Policlínico San Mateo, que nos va a hablar un poquito de la redefinición del tratamiento del cáncer renal en primera línea, cómo incorporamos toda la información. Sí que les pido a los ponentes que por favor traten de ajustarse un poquito a los tiempos para que vayamos en hora. Abriremos una discusión al final de las 4 presentaciones y ya tendremos 2 mensajes breves a cargo de la doctora Lourdes Calera, que va a resumir un poquito los mensajes para llevarse a casa del cáncer de pulmón, y yo, que seré más breve todavía para cerrar con 2 o 3 líneas, no apuraré los 15 minutos asignados, de los mensajes que hay que llevarse a casa de cáncer geniturinario. Por tanto, sin más, voy a invitar al primer ponente, el doctor Juan Francisco Rodríguez Moreno, adjunto de Oncología del Centro Integral Oncológico Clara Campal, y el título de su ponencia es Novedades en el manejo del paciente con cáncer de próstata resistente a la castración M0 y su potencial aplicación en la clínica. Juan Fran, muchas gracias por venir. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Desde luego, lo primero, agradecer su amable invitación al doctor Durán y al doctor Rivera para estar hoy aquí. Para mí es un auténtico placer. Perdonarme por este trancazo que me he traído desde Madrid. Intentaré no toser mucho en los próximos 20 minutos. Y bueno, vamos a hablar, como decía Nacho, de esta temática que desde luego se ha convertido en trending topic en este último año. Como sabéis, en febrero, en ASCO Geniturinario, se presentaron los primeros datos de los ensayos Prosper y Spartan, y desde entonces se han generado muchísimos artículos de opinión, muchísimas editoriales en revistas tan prestigiosas como Lancet o como New England, precisamente pues hablando de este tema. Por revisar un poco, como sabéis, el cáncer de próstata es sin duda el tumor más frecuente en el varón, más de 1 millón de casos al año. Por suerte, dado el cambio que se está dando en el tipo de población que atendemos, se hace más screening, la gente consulta antes, pues la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata debutan con enfermedad localizada y son candidatos a un tratamiento curativo. Pero las recaídas después de esos tratamientos curativos pueden darse en forma de recaídas bioquímicas. No vamos a pararnos demasiado en esto, porque daría incluso para un día entero hablando del M0, pero hay que entender que M0 es esto, ¿no? Un PSA que se eleva mientras no somos capaces de detectar una metástasis, bien ganglionar o bien ósea, en ninguna localización de nuestro paciente.
A partir de ahí, el manejo de estos pacientes también ha sido muy debatido desde hace ya muchos años. Y bueno, aunque hay muchas áreas de no consenso, sí que parece que todos estamos un poco de acuerdo en que el tratamiento médico de estos pacientes es la deprivación androgénica, y el debate está más en cuándo empezarlo o en si hacerlo de forma continua o intermitente. En definitiva, como veis, ya desde el M0, antes de hacerse resistente a la castración, existen cierta polémica. Ahora bien, si empezamos a tratarle a nuestro paciente, si empezamos cuanto antes, llegará un momento en que la resistencia a la castración ocurra, y eso no siempre se asocia a una progresión ósea o una progresión ganglionar, simplemente se asocia a un PSA que sigue elevándose. Se estima que en torno a 50 a 60.000 pacientes al año en Estados Unidos sufren esta situación tan concreta, que es M0 resistente a castración. Por lo tanto, es un problema de salud, como veis, significativo. Y está claro que estos pacientes son particulares, y es que no son pacientes que tengan un cierto riesgo de recaída, sino que son pacientes que ya son enfermos y que si les damos un cierto tiempo, siempre inequívocamente van a desarrollar metástasis. Ahora bien, ese tiempo es variable. Quizás si englobamos a todos los pacientes con un M0 resistente a la castración, la mediana podría estar en torno a los 2 años, 2 años y pico. Aunque bien es cierto que hay factores de riesgo que hacen que ese tiempo pueda ser mucho más corto, es decir, que las metástasis puedan aparecer antes. Por ejemplo, un PSA doubling time bajo, un Gleason alto, etc. ¿Qué hacíamos con estos pacientes? Bueno, en Europa hasta hace muy poco, básicamente vigilarles, tratar algún síntoma que normalmente no aparecía. Incluso se han hecho muchos ensayos con moléculas nuevas, como fue denosumab. Como sabéis, denosumab sí que consiguió alargar un poquito el tiempo de supervivencia libre de metástasis, pero no consiguió la indicación en este nicho porque producía bastante toxicidad en forma de osteonecrosis mandibular, y además la mediana de tiempo a la aparición de metástasis no fue muy alta, con lo cual pues se consideró que el perfil beneficio-riesgo no era suficiente como para conseguir la indicación. Y luego pues otros fármacos que quedaron ahí un poco también en el ensayo clínico fallido. Hoy nos vamos a centrar en 2 ensayos muy concretos, que son Spartan y Prosper. Aquí los tenéis. Spartan, un ensayo con apalutamida, y Prosper con enzalutamida. Simplemente recordaros que las 2 moléculas son antiandrógenos de nueva generación, que básicamente se unen, como veis, al receptor de andrógeno, interfiriendo con la unión del propio andrógeno y evitando que el receptor androgénico pueda traslocarse y funcionar en definitiva como un factor de transcripción, que es lo que hace en la mayoría de las ocasiones. Los 2 ensayos clínicos tienen mucho en común. Básicamente son 2 grandes fases 3, prospectivos, con muchísimos pacientes. Fijaos, el Spartan más de 1.200, casi 3.000 en el caso del Prosper, doble ciego, en el que se randomizaba a los pacientes al antiandrógeno versus placebo, en los 2 casos 2-1. Eran ensayos específicamente dirigidos a esta población de no metástasis, aunque bien es cierto que en el estudio Spartan se permitía la inclusión de pacientes N1, es decir, pacientes que sí que tenían ganglios pélvicos por debajo de los 2 centímetros. Era un criterio de inclusión que el PSA doubling time fuera menor a 10 meses, es decir, ya se estaba seleccionando un poquito una población de más alto riesgo de aparición de metástasis, y se estratificó a los pacientes en función de un PSA doubling time mayor o menor de 6 meses, del uso o no previo de agentes remodeladores óseos, y luego en el caso del Spartan de si había o no enfermedad ganglionar. El endpoint principal del estudio fue supervivencia libre de metástasis, y esto ya ha sido el primer elemento de discusión a lo largo de los últimos meses, si este era un buen endpoint. La verdad que hay un editorial en New England muy bueno a este respecto, justificando por qué la FDA permitió el diseño de estos estudios, asumiendo como objetivo principal la supervivencia libre de metástasis. Y es que ya había una cierta evidencia previa de que podría haber una correlación entre supervivencia libre de metástasis y supervivencia global. Y además hay que tener en cuenta que estos pacientes M0 normalmente cuando desarrollan metástasis van a empeorar mucho su calidad de vida, porque van a ser metástasis óseas, que como sabéis siempre suelen ser dolorosas, o metástasis que van a implicar la aplicación de tratamientos mucho más tóxicos. De alguna forma, por una u otra causa, se asumió que este endpoint era más que razonable en esta población.
Aquí tenéis las características de las poblaciones de los dos ensayos. A vuestra izquierda las del Spartan y a la derecha Prosper. Como veis, la mediana de edad es superponible, 74 años en los dos ensayos, con un rango amplio de edades. Veis que hay pacientes en torno a los 50 años, pacientes jóvenes, y pacientes, por otra parte, muy añosos, ¿no?, que superaban con mucho los 90 años. Como veis, el PSA doubling time en la mayoría de los casos era menor a 6, el 70% de los pacientes en el Spartan y el 77% en el Prosper eran pacientes de alto riesgo, es decir, no solo por debajo de 10 meses como pedían los criterios de inclusión, sino más aún por debajo de 6. No muchos pacientes utilizaban agentes remodeladores del hueso, solo un 10% en los dos ensayos. Esto es algo que quizá ha impactado en ciertos eventos que luego discutiremos en el apartado de toxicidad. Y luego, en cuanto a la enfermedad ganglionar, fijaos que el 85% casi de los pacientes del Spartan son muy similares a los del Prosper porque no tenían afectación ganglionar. Pues bien, estos son los datos de eficacia, la verdad que indiscutibles, ¿no? En el caso de la apalutamida, pues fijaos, pasamos de 16 meses de supervivencia libre de metástasis a 40 meses, es decir, una reducción del riesgo de aparición de metástasis de casi el 70%. Este era el objetivo principal, pero si vamos ahora al análisis por subgrupos, pues fijaos que el beneficio se mantiene en todos los subgrupos, independientemente de edad, independientemente del número de terapias hormonales previas, del ECOG, del nivel de PSA basal o del PSA doubling time menor o mayor a 6 meses, independientemente del uso o no de bifosfonatos o denosumab previo y, por supuesto, independientemente de si hay afectación o no ganglionar, claramente el beneficio de la apalutamida sobre placebo es evidente, ¿no? Quizá en la raza negra, y esto es algo que se remarcó mucho en ASCO de este año, pues esta población tiene un trasfondo genético un poquito diferente y aquí los tumores de próstata son algo diferentes y de hecho no se alcanzó la significación estadística. En cuanto a los objetivos secundarios del estudio, si os fijáis el tiempo a la progresión sintomática, que era un endpoint muy interesante, ¿no? Cuánto tiempo un paciente que solo tenía un problema analítico realmente tiene un problema clínico, pues también se alarga con apalutamida. En cuanto al tiempo a progresión por PSA, pues lógicamente mucho mejor para apalutamida. Eran pacientes con un PSA doubling time muy corto, con lo cual en cuanto estaban recibiendo placebo, pues el PSA se disparaba. Y quizá dos datos muy interesantes. Por una parte, la tendencia en cuanto a supervivencia global. Por el momento los datos no son maduros, pero como veis, en cuanto a supervivencia global hay una cierta tendencia al beneficio con apalutamida. Y luego un dato curioso, y es que también en este ensayo se exploraba, en los dos de hecho se exploraba el tiempo a la segunda progresión, es decir, cuánto tiempo pasaba hasta la progresión con un segundo agente después de apalutamida o de enzalutamida. Y fijaos cómo parece que el efecto de haber pretratado a estos pacientes en la situación de M0 resistente a la castración parece mantenerse a largo plazo, incluso aunque incorporemos después otros tratamientos. Vamos ahora con el Prosper. En cuanto a su objetivo principal, supervivencia libre de metástasis, también claramente positivo. En este caso pasamos de 14,7 meses a 36,6 meses de supervivencia libre de metástasis. En el análisis por subgrupos que se ha publicado y que se comunicó en ASCO-GU, que es el mismo, los datos son los mismos en el paper que en la comunicación de la doctora Hussain, pues como veis el beneficio se mantiene independientemente de todos los subgrupos. En este caso hace un análisis curioso que no está hecho en el Spartan, que es el análisis por Gleason, y aquí, independientemente de los glisos menores de 7 o mayores de 8, el beneficio también se mantiene. En cuanto a los endpoints secundarios del estudio, pues fijaos, de nuevo, la progresión por PSA se alarga con enzalutamida, el uso de terapias posteriores. También en este caso hay una tendencia a cierto beneficio en cuanto a supervivencia global por el pretratamiento con enzalutamida, aunque de nuevo no tenemos datos maduros.
Y además se incorpora en este paper un dato curioso, un dato importante, y es que la calidad de vida no se deteriora, o al menos se deteriora al mismo ritmo en el grupo de placebo que en el grupo de tratamiento. Es decir, el tratamiento no estaba generando problemas que impactaran en la calidad de vida de los pacientes. Esto se le ha dado mucho valor. Y de hecho en ASCO de este año hubo una comunicación específicamente para remarcar los datos de calidad de vida de PROSPER, y como veis básicamente son mantenidos. El tratamiento no impacta en el deterioro o en la mejora de la calidad de vida, y lo mismo se comunicó en el Congreso Americano de Urología por parte del grupo del Dr. Small para el estudio Spartan. Se ve muy pequeñito porque es un póster, pero básicamente los test de calidad de vida son superponibles en el caso de tratamiento o de placebo. Y luego vamos con un apartado que ha tenido mucha relevancia en la discusión del uso o no de estos fármacos, que es la toxicidad, ¿no? Porque básicamente son pacientes que estaban asintomáticos, que solo tenían un problema analítico, y que aquí la toxicidad pues, se debe calibrar de forma quizá más fina que en otros contextos, ¿no? Dos datos importantes: los SAEs, que todos tenemos claro que son y que nos dan un dato intuitivo. Pues más o menos el 24% de los pacientes tuvieron algún SAE en los dos estudios. Fijaos que el dato es exactamente superponible tanto en el Spartan como en el PROSPER. Y luego, en cuanto a toxicidad que obligó a la discontinuación del tratamiento, pues en torno a un 10% también en los dos ensayos. Es decir, que este dato general en cuanto a toxicidad es superponible con las dos moléculas. Yendo un poco a lo concreto, el síntoma, el efecto secundario más frecuente tanto con apalutamida como con enzalutamida fue la fatiga. Y luego ya para apalutamida sí que apareció un porcentaje un poquito mayor de hipertensión, 24%, mientras que en el PROSPER solo fue de un 12%. Algo de síntomas gastrointestinales menores, poco frecuentes. Y si luego vamos a efectos secundarios de clase de estos fármacos, pues fijaos, las caídas y las fracturas óseas, que siempre han sido una preocupación en el paciente M0, resistente o no a la castración, pues son más frecuentes en el grupo de tratamiento, tanto con un fármaco como con el otro. Fijaos, las caídas, un 15% de los pacientes frente a no llega a un 2% en el Spartan, y un 11% frente a un 1% en el PROSPER. Y las fracturas no estaba ahí en la tablita, pero os lo he añadido yo porque en el paper sí que dan el dato. Está publicado hace una semanita, o sea que está todavía caliente, 17 versus 8% de fracturas, con lo cual, bueno, pues es un elemento muy importante a tener en cuenta, la salud ósea de nuestros pacientes. Finalmente, otro efecto secundario de clase de estas moléculas es la toxicidad neurológica. Todos hemos manejado enzalutamida en el paciente M1 y sabemos que, bueno, pues en poquitos pacientes puede generar convulsiones, y en otro pequeño subgrupo de pacientes podía generar problemas neurológicos de tipo pues síndrome confusional, insomnio, es decir, deterioro cognitivo, síntomas a veces difíciles de calibrar y de medir o de cuantificar, pero que son una realidad para nuestros pacientes. Básicamente en estos dos ensayos se confirma lo que ya conocíamos, un aumento en ese tipo de toxicidad frente a placebo, y además muy superponible con una o con otra molécula. Si os fijáis, las convulsiones son en torno a menos de un 1% en los dos ensayos, y el deterioro cognitivo o problemas mentales pues en torno a un 5% en cada uno de ellos. Hay en torno a un 1 o 3% de muertes tóxicas, es decir, de eventos adversos que acabaron en muerte en cada uno de estos ensayos, y esto es algo que también ha generado mucho debate y que se le ha prestado especial atención en el análisis de los datos. Básicamente, los pacientes en estos casos morían por eventos cardiovasculares, la gran mayoría cardíacos, infartos de miocardio, arritmias, insuficiencias cardíacas, y se ha visto que esos eventos cardiovasculares eran mucho más frecuentes si el paciente tenía por encima de 75 años, algo que de forma intuitiva pues todos queríamos plantear, ¿no?, cuando se comentaron los primeros resultados, si el paciente tenía antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, era hipertenso, diabético o dislipémico.
Por lo tanto, yendo ya con la última parte del título de la charla, cómo llevamos esto a nuestra consulta, cómo podemos extrapolar esto a la práctica clínica diaria, mi sensación personal, y esto es lo que os trato de transmitir aquí, es que para empezar hay que estar completamente seguros de si estamos tratando a un paciente M0. En estos ensayos las metástasis se exploraban con un TAC de tórax, abdomen, pelvis y una gammagrafía ósea, pero como sabéis, a día de hoy contamos con técnicas mucho más sensibles para detectar enfermedad a distancia en cáncer de próstata. Por una parte, el PET colina, que ya está mucho más extendido en nuestro medio, y además ya con el PET de PSMA. Este año en ASCO se comentaba un ensayo muy interesante que trataba de validar el valor predictivo positivo y negativo del PET PSMA con las biopsias, y bueno, la verdad que fijaos que incluso con PSAs muy bajos el rango de detección de metástasis era muy alto, incluso por debajo de PSAs de 2, donde más o menos utilizamos el PET colina, con lo cual, bueno, yo creo que hay que tratar de incorporar estas nuevas tecnologías, estas nuevas técnicas de diagnóstico por imagen a nuestro medio y utilizarlas sobre todo en estos pacientes. Por otra parte, habría que plantearse si el paciente realmente tiene una enfermedad agresiva dentro de ser un M0 resistente a la castración, es decir, si tiene un riesgo de desarrollar metástasis real. Fijaos que ya en el ensayo, por criterio de inclusión, nos exigían un PSA de Ablin Time por debajo de 10 meses, pero la gran mayoría tenían PSAs por debajo de 6 meses. Y este es un estudio estadístico que se comunicó en ASCO también de este año, hecho dentro del Spartan, en los dos brazos, y fijaos que el PSA basal, el PSA de Ablin Time, la enfermedad ganglionar eran factores independientes, eran covariables independientes que tenían mucho peso a la hora de desarrollar o no, de alargar o no el tiempo libre de metástasis, con lo cual, bueno, pues son datos que nos pueden ayudar de alguna forma a identificar a ese paciente más candidato a necesitar un tratamiento más completo o más agresivo para evitar la aparición de metástasis. Por otra parte, tenemos que tener muy en cuenta si el paciente es fit, es decir, si realmente ese paciente va a tolerar un tratamiento como apalutamida o enzalutamida. Yo creo que se ha hecho una falsa publicidad de que estos antiandrógenos eran tratamientos completamente atóxicos. La realidad es que son muy bien tolerados y los comparamos con otras moléculas de las que utilizamos en oncología, pero no son atóxicos. Y desde luego hay que plantearse que pacientes con comorbilidades vasculares, con deterioro neurológico, cognitivo, que tengan una escala de Downtown alta, es decir, un riesgo alto de caídas, o que en definitiva sean pacientes muy añosos, pues quizá van a ser pacientes que van a tolerar mucho peor el tratamiento, o incluso podremos estar poniendo en riesgo su vida más a corto plazo que si no hiciéramos tratamiento. Desde luego, después de empezar el tratamiento, si hemos decidido empezarlo, hay que monitorizar muy de cerca a los pacientes, especialmente su salud ósea, porque como veis corre peligro en el momento que empezamos cualquier antiandrógeno de segunda generación, y quizá deberíamos plantearnos aumentar el uso de agentes remodeladores del hueso en esta población si de verdad vamos a hacer un tratamiento con cualquiera de ellos. Y luego, por supuesto, pues bueno, las cuestiones regulatorias de cada situación concreta, de cada centro, porque ya no es una cuestión solo de país, sino casi de cada consulta, de cada oncólogo. Como sabéis, ahora apalutamida acaba de abrir un uso expandido que pues está ahí disponible por el momento. Enzalutamida pues bueno, tiene otra indicación y quizá podríamos, dependiendo un poco de las circunstancias de cada uno, conseguir un uso especial, pero en cualquier caso, de momento, el único que tiene una indicación formal en Estados Unidos por FDA es apalutamida, y en nuestro medio pues no tenemos indicación formal de ninguno de ellos para este nicho de pacientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juanfran. Gracias por ceñirte al tiempo, el minuto extra por tu resfriado. El siguiente ponente que no está resfriado, cuando te quede un minuto, Alfonso.